Por ejemplo, si vos me preguntás hoy, ¿qué preferís, ganar el MVP o ganar el split? Yo siempre voy a elegir el split, o sea, nunca busqué por ese lado y creo que es mucho más importante ganar como equipo que el MVP, así que nada. Sí, sí, no Muchísimas está drama. gracias por aceptar la entrevista, José. Yo soy Luis, estoy aquí con Ship Esports. Pues mira, sé que, supongo que tienes un par de sentimientos eh, como burbujeando, ¿sabes? En tu estómago después de la serie tan reñida que acabas de tener. Em, el primer juego fue un poco más complicado, pero el 2 y el 3, siento que estuvieron ahí al alcance de la mano. Sin embargo, por ciertas pequeñas, ¿sabes? O sea, es un juego también de milímetros que no se Ujú. lograron. Háblame un poquito de cómo te sientes saliendo de la serie después de, tanto, tanta emoción de, ¿cómo se llama? De montaña rusa, ¿Adrenalina? ¿sabes? Sí, claro. No, o sea, yo siendo muy honesto, últimamente cuando yo juego prácticamente no siento nada. eh, de, no porque no me interese, sino porque es como que lo tengo tan automatizado que digo, es un día más, ¿viste? Em, pero no, divertido y creo que muestra mucho la mejora que tuvimos con respecto al otro split, de que quizás no jugamos el juego tan rápido como otras veces, más que nada por campeones, matchups o lo que sea. Y nada, en el juego lento tampoco nos veo tan mal últimamente, creo que es algo que mejoramos mucho el otro split y nada, como bien decís, el juego hoy en día es un poco eso de si te equivocás una vez, nada, cagaste, o sea, te sacan un soul, perdiste una fight, te sacan Baron, te sacan mucho snowball y perdiste el juego. Y creo que el tercer juego es el claro ejemplo de que teníamos todo el control y nada, agarraron buena fight ellos en Baron, nos mataron y ganaron el juego prácticamente ahí, que nos sacaron como 5.000 de oro después de que estamos todo el tiempo adelante. Y nada, creo que eso pasa, es importante que pase hoy y nos veo bien para las próximas semanas. Creo que irrelevante a quién gane hoy, solo importa el que gana en playoffs, así que da lo mismo. Claro, claro, claro. Bien importante ah, cometer estos errores ahorita para poder analizarlos y corregirlos para después. Fíjate, no sé si lo no viste, algo que te quiero comentar de la entrevista previa del juego de Cloud9. I mean, I think the biggest thing for a lot of people right now is making sure that we don't live in a world where Jose Diodo is MVP. So I think inspired in me have a big work ahead of us today and next week. Mensaje para él ahora que lo enfrentas la otra semana. No, te soy sincero, o sea, a mí los premios individuales quizás unos años atrás me interesaban, ¿viste? Pero hoy digo, yo hoy, por ejemplo, pude haber entrado a jugar hoy pensando, no, hoy tengo que jugar carry porque si juego carry puedo ganar MVP, ¿viste? Y yo digo, ¿para qué? Al final el que gana el torneo es el que se queda contento. O sea, a mí no me interesan mucho los individuales, los premios individuales. Por eso mismo, hoy, mientras estaba jugando Skarner Sejuani, en ningún momento, viste, se me pasó por la cabeza, qué paja jugar Sejuani porque no me voy a ver bien en la partida. No, yo estoy pensando cómo puedo ganar la partida, cómo puedo ganar el split, cómo podemos mejorar como equipo. Y más que nada, pensando en la estrategia que tuvieron los de Lion, que fue banear todos los junglas. Ujú. eh, También veo como bueno mostrarme bien jugando tanques. Creo que eso para mí eh, habla más tipo de mi estilo que puede ser más versátil y me deja tranquilo como que incluso contra jugadores buenos todavía puedo jugar como distintos estilos y también nos da más opciones como equipo, así que nada, me despreocupa un poco eso y nada, quiero seguir jugando bien como equipo, creo que es más importante ganar el split y trabajar semana a semana para llegar a eso va a ser más importante que el MVP, la verdad. Ok. Una última pregunta del MVP. Parece que este split ha habido mucho uh, enfoque, vamos a decirlo así. Enfoque no solo de la liga, sino del equipo. Yo tuve una entrevista con Spooks hace varias semanas en donde me dice, sí, parece que José es como que de los que más... Yo apuntaría, ¿sabes? No necesariamente que lo estés buscando, pero él diría, si yo tuviera que escoger uno, José es de estos. Este, personalmente, ¿cómo sientes el entorno alrededor de esto? O sea, ¿para ti es completamente irrelevante o es algún tipo como de motivación extra, ¿sabes? Este sentimiento es alrededor de la liga, ¿sabes? Porque no solo es interno del equipo, sino también de fans, casters, el broadcast, etcétera.
Tipo de que, en el sentido de que estés jugando bien o cómo, No, porque el no. sentido de Mm. que haya tanta discusión acerca de, oye, José puede ser MVP, hay tanto, ¿sabes? Como que elevándote ellos a ese pedestal. Si sientes que es algún tipo de motivación extra, o para ti es como, bueno, qué padre que ellos hablen y yo sigo en lo mío. Eh, o sea, obviamente está bueno, no te voy a negar que es divertido como el sentimiento de que hablen bien de mí, porque obviamente es bueno para mí, pero yo sinceramente valoro mucho tipo lo que hago todos los días Ujú, y sé que si trabajo bien y hago bien las cosas, probablemente siga pasando y probablemente llegue a jugar mejor que eso. Y nada, yo me enfoco más que nada en eso. Creo que a lo largo de los años, viste, uno tiene que, como yo no escucho las cosas malas, tampoco claro. escucho las cosas buenas, viste. Como que no puedo Sí, hacer diferencia por una a la otra. Yo solo me concentro en la opinión que tenemos como equipo y qué es lo que nos importa como que mejorar y qué queremos hacer mejor para ser mejores como equipo, antes que yo tipo ganando el MVP. O sea, ujú, mismo este Spawn en una vuelta me dice, eh, estábamos jodiendo y me dice ajá, como, no, no podemos dejar que José gane el MVP porque va a meter el trofeo en el medio de su escritorio, no sé qué. Y yo sinceramente yo me puse a pensar y dije, yo no haría eso. O sea, sinceramente es como que a mí me da un poco igual. Si, por ejemplo, si vos me preguntás hoy, ¿qué preferís, ganar el MVP o ganar el split? Yo siempre voy a elegir el split. O sea, nunca busqué por ese lado y creo que es mucho más importante ganar como equipo que el MVP. Así que nada, obviamente todavía lo puedo ganar, creo. No sé si, va, no sé, creo que había gente diciendo que si hoy perdíamos, capaz no, pero la verdad no es de mi interés. Creo que las próximas semanas para nosotros van a ser más importantes y nada, eso es todo para mí. claro. En teoría todavía puedes, por lo que el broadcast lo que está empujando es Inspire 2 y Vulcan. En teoría te enfrentas a Vulcan la otra semana, entonces claro que puedes, pero al final todo se va a contabilizar, ya sabes, se anuncia hasta que se juega la final y todo. Entonces tiempo hay. Sí, obvio. Bueno, algo que me comentaste ahorita que me interesó mucho es, te enfocas mucho más en esas cosas como técnicas que necesita el equipo. De venir invicto 5-0 a pues sufrir tu primer descalabro hoy, ¿qué sientes que necesitan todavía pulir? No necesariamente para el cierre de la temporada regular, sino para Ujú. cerrar bien y sentirse seguros para los playoffs. Bueno, creo que en playoff siempre es como ya tenés todas las bases seteadas, ¿no? Creo que lo Ujú, más importante son, bueno, ahora cómo vamos a jugar las teamfights, por ejemplo, qué hacemos si, no sé, pasa esto, qué compos queremos jugar, ¿viste? Es como más técnico de pensando qué pueden hacer los otros equipos, cómo querés jugar las fights y más que nada, eso no es tan tipo loco, porque ya la gran mayoría de cosas ya las trabajaste, ¿no? Eh, yo creo que es eso más que nada. Al final de cuentas, hoy, por ejemplo, no perdemos por macro, que lo que nos pasó el split pasado, yo sentí que perdimos mucho más por macro que otra cosa y creo que perdimos más por teamfights, así que creo que eso es lo que más deberíamos enfocarnos. ok. Este, el split, bueno, no, perdón, la semana pasada, uno de los equipos de la LCS trajo algunos pues familiares para disfrutar el juego, Ujú. para celebrar como que el Día de la Madre con antelación, ¿sabes? Sí, Yo obviamente no te conozco personalmente mucho, digo, es como que mi segunda interacción contigo, pero siempre he sentido que tu madre es alguien como que muy importante en tu vida por las interacciones que he visto que pones en redes y ella en Twitter y cosas así. Háblame un poquito, pues hoy es día 10 de mayo, allá en Estados Unidos se celebra en los domingos, el segundo domingo que sí. además es una cosa así, y pues en México por lo menos es el 10 de mayo, que justamente es hoy. No sé si en Argentina sea igual. No, en Este, Argentina es en octubre, no pero puedo igual le creerlo. dije, Bueno, feliz día, ¿viste? bueno, igual, ¿tienes algún tipo de como que motivación extra, sabes? De sentir, hey, no solo como de volver a ver a tu madre pronto, no necesariamente, o sea, de decir, ¿sabes qué? O sea, tengo muchas ganas, no, no que ya digas, ya quiero que se acabe el split para ver a mi madre, sino como que la extrañes y ese sentimiento como de familiaridad, ¿sabes? No sé si tengas ese sentimiento que tú digas, uff, que extrañes eso un poco. Sí, obvio. O sea, a ver, capaz vaya muy profundo, ¿no? Pero yo la verdad que a mi mamá muchas cosas le tengo que agradecer. Gran parte de este año
tipo antes de venir a Liquid, Ujú, yo ya ujú, estaba viendo, no sé, hasta opciones de estudiar, porque siendo sincero, yo ya no estoy tan joven como antes, claro, y claro. las opciones que tenía fuera de Liquid, sinceramente, bueno, había un par más, pero te digo, también estaba la de decir, bueno, y si voy a estudiar en segunda y ya empiezo tipo otra cosa y nada, mi mamá me dijo, hijo, yo sé que vos pensás que estás viejo, no sé qué, pero todavía te queda mucho, trata de no estudiar y seguir tu camino, que todavía te queda mucho tiempo y nada. Yo esas cosas como, quizás yo soy muy seco, porque en mi Ujú, casa yo soy así, yo no soy muy expresivo, pero siempre le agradecí todo a mi mamá porque desde siendo más chico, gran razón por la que hoy estoy acá es mi mamá, porque ella cada vez que se rompía la computadora o necesitaba algo, o un mouse nuevo, cualquier cosa que necesitaba, como lo buscaba la manera de que yo pueda llegar a eso. Y es una gran parte de la que estoy hoy acá, porque, bueno, como, no, o sea, es público, pero yo con mi viejo no tengo interacción. ok, Entonces, prácticamente todo se encarga mi vieja desde hace años. ujú, Así que nada, siempre agradecido con mi mamá y nada. eh, Siempre le mando un abrazo enorme y trato de hablar aunque tenga poco tiempo. claro. eh, que sea más limitado, pero nada. Obviamente yo lo que más extraño siempre en casa son la comida de mi vieja y bueno, mi vieja y los animales. Así que nada, ya cuando tenga un tiempito voy a ir y bueno, ya estaré en Claro. casa en algún momento. Ojalá eso sea pronto. Fíjate, te respondí muy seco el no, sí, claro, ya estás viejo, pero yo soy como 2 años mayor que tú, así que tranquilo, tienes mucho tiempo todavía. Pero háblame un poquito más de eso. ¿Qué es lo que sientes o lo que, sí, básicamente, o sea, qué es lo que te empujó a querer considerar el retiro y buscar, digamos, ese segundo paso, o más bien cerrar la página, sabes, en tu etapa de los esports? No, o sea, yo soy alguien, lo he dicho varias veces en stream, yo sé que a veces la gente piensa que yo realmente digo como que a mí no me importa streamear, Ujú, pero a mí sinceramente, a mí lo que me llena como jugador es competir, no me llena, tipo, yo podría hacer más plata streameando, sinceramente, eh, pero a mí siempre me llenó más ser un jugador competitivo y sentí que si no tenía buenas opciones o tenía opciones como medio medio, que no iba a ganar o que iba a quedar último, ponele, o tercero o cuarto, yo decía, no sé si quiero, tipo, tomarme el tiempo de hacerlo. Pero no sé, o sea, a mí me llegó una oferta de, bueno, la de Liquid obviamente, y ujú, creo que si hay un momento para ponerle todas las ganas del mundo, porque creo que es esta, no creo que haya otra mejor. Bueno, uno nunca sabe, ¿viste? Yo eso decía el año pasado claro. cuando quedé octavo y bueno, después estoy acá. Pero bueno, o sea, yo seguí por ese lado, creo que a veces pasa, ¿viste? Uno cuando pierde o lo que sea, lo primero que se te viene a la cabeza es ¿qué toca ahora, ¿viste? Entonces... Por lo menos hoy por hoy el pensamiento ya no está. Yo hablé cuando hablé con Spawn al inicio de Liquid, también le fui Sí, sí, sincero sí. de que yo quería jugar unos 3 años más, pero yo siento que el combustible mío está, ¿viste? Como que todavía me siento muy lleno de jugar. Ok. Sobre todo con buenas cosas como que me llegaron. Yo también me sentí con muchas ganas de jugar a esa época. Como que todo el sentimiento de no jugar fue cuando perdí con Isurus, tipo Claro. el split, pero después cuando empezaron a llegar cosas, yo dije, capaz no estoy tan mal, ¿viste? Estoy para ti unos chiches. Eh, Así que Ok, nada, también lo repensé, ¿viste? Cuando claro. me empezaron a hablar y dije, sinceramente, estoy para darle mucho más. Así que, Ok. Bueno, se ve que era una opción más. Bueno, última pregunta. ¿Cuál es, digamos, para ti la diferencia que tiene positiva, digamos, Team Liquid a comparación de Cloud9? Lo que ustedes hacen bien, mejor que Cloud9 para ganarle la otra semana. creo que nuestras teamfights son mejores, a mi punto de vista. Y creo que esa es la mayor diferencia, sinceramente. Ok, perfecto. Simple, conciso y directo al punto. Pues Fuerte al muchísimas medio. gracias, José, por aceptar mi entrevista. Yo sé que un poquito complicado, pero muchísimas gracias, eh. Que tengas un bonito día y mucha suerte la otra semana. Dale, igualmente, que estés bien.